Bilal Abdul Karim, welcome to the Gray Zone. Bilal Abdul Karim, bienvenido a The Gray Zone. Gracias, muchas gracias por invitarme. Es un placer. Como sabes, hemos estado en lados opuestos del debate sobre Siria. Yo he sido un opositor al cambio de régimen, y creo que muchas de mis críticas han sido, también hemos sido muy críticos con tu trabajo periodístico en The Gray Zone. Pero el hecho es que tú has estado sobre el terreno. Has visto las cosas de cerca, con una perspectiva íntima que nosotros no hemos tenido. Y ahora eres muy crítico con el nuevo gobierno en Damasco. Así que creo que tu punto de vista es extremadamente valioso en este momento, junto con la historia que has documentado desde que llegaste a Siria desde Estados Unidos, algo de lo que quiero hablar contigo. Y por último, eres un muy buen comunicador. Así que creo que esta es una oportunidad realmente valiosa para que ambos nos encontremos y para que nuestra audiencia te escuche hablar sobre lo que está ocurriendo dentro de Siria desde tu perspectiva. Vale bien, pero antes, quizá ahora exercício. También. Bilal Abdul Karim Sí, Bilal Abdul Karim es un periodista y diría, un activista que ha estado dentro de Siria durante gran parte de los principales acontecimientos que hemos presenciado en la última década. Supe de ti por primera vez cuando estabas empotrado y realizando entrevistas entre la oposición armada en el este de Alepo, allá por 2015 y 2016. También eres ganador del premio Edward R. Murrow y del premio Peabody por el papel que desempeñaste en el documental de CNN con Clarissa Ward, Inside Syria, que creo que se estrenó en 2016. ¿Es correcto? Sí. Así que, si hay algo que haya pasado por alto en tu biografía y que te gustaría que nuestra audiencia supiera, no dudes en contárnoslo. Que soy un hombre. Les Tessar en Tate. Para nuestros espectadores con discapacidad visual. Así que no me perdí nada. No, no te perdiste nada. Estamos bien. Bien. Bueno, podemos hablar de tu biografía, una historia personal fascinante, un poco más tarde. Ahora mismo solo quiero preguntarte directamente, ¿cómo evalúas el desempeño del nuevo gobierno sirio dirigido por el presidente Ahmed al-Shara? ¿Y crees que han cometido algún error desde que tomaron el poder por la fuerza el pasado diciembre? Vale, antes que nada, gracias por invitarme. Estoy muy ilusionado de hacer esto. Como sabes, he querido hablar contigo desde hace tiempo, y esta es nuestra oportunidad. Así que, empecemos. En cuanto a mi opinión personal sobre hacia dónde va el gobierno, creo que no va en una buena dirección en absoluto. No creo que debamos, ya sabes, intentar matizarlo y decir quizá, podría, debería, simplemente no va en una buena dirección. Ahora bien, no voy a fingir que no haya cosas buenas ocurriendo. Quiero decir, deshacerse de Bashar al-Assad fue sin duda un paso en la dirección correcta, según yo y unos 25 millones de personas más. Así que hay pasos positivos en ese sentido. Hay avances positivos en otros sectores. Pero dicho esto, creo que todo lo que está ocurriendo con este gobierno no está sobre la mesa. Pienso que el pueblo sirio merece saber más sobre lo que sucede en algunas de estas reuniones con Estados Unidos y otros. No estoy diciendo que el pueblo sirio deba de repente sufrir una crisis de seguridad por todo lo que pasa en el país con él, pero una de las formas de superar los errores que llevaron a Hafez y a su hijo Assad al poder tiene que ser avanzar en una dirección diferente. Y eso significa que el pueblo sirio va a tener que empezar a hacer preguntas serias. Y esos foros para plantear esas preguntas simplemente no parecen existir. Bueno. Una forma sería que los periodistas dentro de Siria pudieran hacer preguntas críticas. ¿Puedes hacerlo? No.
¿Te ha quedado lo bastante claro? Lo que suele ocurrir en general es que, bueno, en general, a veces suceden cosas improvisadas, y aún así es algo poco común. Pero sentarse a tener una conversación, por ejemplo, como la que estamos teniendo ahora, tú y yo estamos en lados opuestos, los dos lo sabemos, pero podemos mantener este tipo de diálogo. No hemos podido establecer que podamos tener este tipo de conversaciones con Ahmad al-Sharaf, ni con periodistas que puedan ser críticos con él, especialmente aquellos que están aquí mismo, dentro de Siria. No he visto realmente que eso ocurra. Esperaba que así fuera, y espero que lo veamos en el futuro. Bueno, pues poco antes de diciembre hubo una operación militar dirigida contra Alepo que acabó con Ahmad al-Sharaf y HTS, Hayat Tahrir al-Sham, tomando Damasco. En aquel momento, él era conocido como Mohammed al-Jolani. Controlaba Idlib y el llamado Gobierno de Salvación. La población de Idlib estaba inmersa en una especie de mini-insurrección por las condiciones, la corrupción y la brutalidad dentro de las prisiones que gestionaba HTS. Y tú, desde luego, sabías mucho sobre esto y lo cubriste. Entonces, ¿puedes explicar a nuestros espectadores por qué hubo tantas protestas contra el gobierno de Jolani en Idlib? El gobierno de Jolani, Abu Muhammad al-Jolani, ahora conocido como Ahmad al-Sharaf, fue criticado prácticamente por todos por varias razones. La principal de ellas fue que se había prometido a la gente un determinado tipo de gobierno, que era un gobierno islámico. Y hay que entender algo. No estoy seguro de que tu audiencia esté familiarizada con estos términos. Por ejemplo, el gobierno islámico no significa cortar cabezas, golpear a las mujeres en la calle porque no se cubren la cara, o perseguir a los niños por la calle porque llevan los pantalones demasiado bajos por debajo de los tobillos. Eso no es lo que significa el gobierno islámico. Y podemos tener una conversación un poco más adelante en el programa, si quieres, sobre cómo podría ser eso. Dicho esto, la idea que se transmitió a todos los combatientes que lucharon bajo su mando y a su alrededor era que iba a haber justicia islámica. Una vez más, la justicia islámica no significa hacer un montón de locuras, y podemos hablar de cómo es realmente eso. No cumplió con ello. Incluso cuando estaba en Idlib, esa fue una de las principales críticas hacia él. Además, los prisioneros eran retenidos a menudo sin juicio. La tortura era generalizada en sus cárceles. Y estas prácticas fueron las que hicieron que la gente se desilusionara con su gobierno. Tú y algunos de tus colegas sufristeis persecución bajo el gobierno de Salvación en Idlib. Recuerdo que fuiste muy atacado y señalado en las redes sociales por los partidarios de Jolani. ¿Podrías contarnos qué ocurrió allí y por qué crees que fuisteis el objetivo? Bueno, en primer lugar, me metieron en prisión durante 6 meses y medio por tener una gran boca, por decirlo coloquialmente. Pero el cargo real era lo que en árabe se conoce como tahrid. Tahrid significa incitación, incitar al pueblo contra el gobierno. En realidad, cuando hacía un reportaje crítico con el gobierno, les informaba de que lo estaba haciendo y de que si querían responder, incluiría su respuesta en el mismo reportaje. Comportamiento periodístico normal, nada nuevo en eso. Pero les preocupaba darme poder, así que decidieron que no iban a concederme ninguna entrevista. Eso no significaba que no fuera a publicar mi historia, pero dejaba constancia en el reportaje de que les habíamos dado la oportunidad de responder y que hasta el momento no habían respondido. Y si responden, te traeremos su respuesta. Así es como solíamos manejarlo en las tierras árabes. Eso es incitación en términos reales. Eso es ser completamente y totalmente justo. Y mantengo la forma en que manejé esa situación. Desde entonces, he seguido haciendo lo mismo. Sabes, considero que el trabajo que hago aquí es un acto de adoración.
no podrían pagarme lo suficiente para quedarme en un entorno inseguro como este, salvo porque siento que estoy haciendo algo que es una obligación para mí, llevar la verdad a la gente. Y eso es lo que he estado haciendo. En cuanto a las personas que me atacan en Internet, nunca me lo tomé demasiado en serio. Quiero decir, si la gente dice, oh tío, Bilal es un gran tipo, le queremos mucho, no me dejo llevar demasiado, porque sé que en realidad no me conocen como persona, solo ven esta personalidad exterior. Y me alegra que hayan dicho esas cosas. Eso me hace sentir bastante bien. Pero no me entusiasmo demasiado por ello. A menos que sea alguien que realmente esté dentro de mi círculo, que me conozca, mis esposas, mis hijos y cosas así, entonces siento que, vale, sí, quizá eso tenga más mérito. Eso no resta valor a lo que digan los demás, pero tiene más peso. En cuanto a la gente que dice que soy un vago o un perdedor, bueno, ¿sabes qué? Eso forma parte del oficio. Pero sí me fijo en por qué lo dicen. Si dicen que estoy siendo injusto, o que he mentido, o que soy un embaucador, entonces voy a mirar lo que dicen después de eso, en cuanto a dónde creen que mi trabajo periodístico ha fallado. Y si no veo eso, entonces simplemente digo, vale, esa es la opinión de una persona. Okay, well, the De acuerdo. Bueno, el gobierno que te encarceló en Idlib ahora está en el poder en Damasco. Quería preguntarte si crees que están formando parece que están formando un gobierno exclusivamente suní allí, pero podría ser incluso más limitado que eso. Podría tratarse simplemente de un gobierno de Jabhat al-Nusra o de HTS. ¿Y qué opinas del nuevo presidente, al-Shara, otorgando poder e influencia a sus propios hermanos, a su suegro y a muchos familiares? Parece que también se les está concediendo poder económico. Algunas personas comparan esto con el gobierno de Assad y su relación con la familia Magluf, por ejemplo. ¿Crees que hay un problema de corrupción en el nuevo gobierno? Y también lo viste en Idlib. Vale, la primera pregunta que hiciste, ¿puedes recordarme cuál era? Sí, quiero decir, es un gobierno exclusivamente suní, pero ¿es realmente solo un gobierno de HTS? Vale, mijn ervoorsom kiki. Puedes te ulizi tu report, pero se me más de raíces suaiste around. Sí. En cuanto a si se trata o no de un gobierno exclusivamente suní, en su mayor parte, y no estoy hablando de cada persona, a nadie le importa eso. ¿Por qué? Después de salir del régimen opresivo y tiránico de la familia Assad, la gente quiere ciertas cosas. Quieren justicia, quieren recuperación económica, quieren estabilidad y quieren volver a encauzar sus vidas. Para serte sincero, si Ahmed al-Shara, su hermano, su tío y su primo les ofrecen eso, lo que se llamaría una meritocracia, a nadie le va a importar. Bueno, ¿cuántos miembros kurdos tienen? Cuéntame cuántos drusos hay. ¿De qué están hablando? Solo te estoy diciendo los hechos sobre el terreno. A nadie le va a importar eso. Mientras cumpla con lo que se espera de un líder, la gente estará conforme. Aunque no les guste mucho la apariencia, nadie se quejará. Sin embargo, si no cumple y sigue haciendo algunas de las cosas que ha estado haciendo, entonces creo que la gente buscará cualquier oportunidad para decir, oye, no estamos con este nuevo gobierno, y esto es problemático. ABC 123. En cuanto a que esté colocando a sus tíos y primos, esto es simplemente un regreso al gobierno árabe de siempre. Y eso es exactamente lo que la gente no quería. Eso fue lo que llevó al pueblo sirio a este desastre en primer lugar. No tener, ante todo, un sistema de rendición de cuentas para sus gobernantes o líderes. Además de eso, no ha habido una participación política vibrante, ni siquiera medianamente activa por parte del pueblo. Estos son los problemas que hundieron a Siria, y la mantendrán donde estaba, o peor, si la gente no despierta y empieza a decir, muy bien, señor tal o cual, usted se nombró presidente. De acuerdo, lo aceptamos, pero tenemos que hablar de algunas cosas.
¿Hacia dónde vamos con Sueida? ¿Qué está pasando con las fuerzas kurdas en el norte? Háblenos, cuéntenos algo. What's going on with the Kurdish forces in the north? Talk to us. Tell us something. Well, on that note, I mean, what happened? Bueno, en ese sentido, quiero decir, ¿qué pasó con las masacres costeras y las masacres de Sueida? Las masacres costeras contra los alawitas en torno a Latakia y Tartus, y las masacres de Sueida contra los drusos. ¿Cómo se puede construir un nuevo Estado mientras se ordena, se facilita o no se responsabiliza a los autores de esas enormes masacres sectarias? Es decir, ¿qué ocurrió allí? Yeah, I mean, what happened there? Okay, as you can hear, I'm critical of. De acuerdo, como puedes oír, soy crítico con Ahmad al-Shara. Sin embargo, no voy a ser injusto con él. Cuando el país cayó, y al principio del programa, dijiste algo como que el país fue tomado militarmente, o algo por el estilo. Eso no ocurrió. Esa no es la lección de historia en absoluto. Voy a darte una lección de historia más matizada desde aquí, dentro de Siria. El régimen de Assad se desmoronó. La mayoría de los combatientes se desplazaron de una zona a otra, de un pueblo a otro, de una gobernación a otra, y no dispararon ni un solo tiro. Damasco no fue escenario de batallas intensas en absoluto. No recuerdo ningún intercambio de disparos entre las fuerzas rebeldes y las tropas del gobierno. Fui literalmente a lugares como Deir ez-Zor y otras zonas justo después de la caída del régimen. Podías ver los uniformes de los soldados. Literalmente se habían quitado la ropa militar, se habían puesto, ropa civil y empezaron a marcharse. Dejaron cohetes Grad en sus montajes, en camiones y simplemente se fueron. Eso fue lo que pasó. Así que no fue tomado militarmente. El régimen se desmoronó. HTS era la fuerza más grande, más fuerte y más organizada, y por eso se hicieron con el control. Ahora bien, dicho esto, eran, o debería decir fueron, una fuerza miliciana que controlaba una provincia y media. Estoy hablando de Idlib y del campo de Alepo. Ni siquiera controlaban la ciudad de Alepo. De repente, se les encargó una tarea. Ahora bien, ¿quién se la encargó? Si fueron ellos mismos u otras personas, es otro tema distinto. Pero a él se le encomendó supervisar todo un país. Eso llevó a incorporar a personas que, estoy seguro, no examinó, no tuvo tiempo de examinar, y que tenían cuentas pendientes. Salieron a las zonas costeras en conflicto y causaron un desastre. Hicieron cosas que no deberían haber hecho, y complicaron la situación para el nuevo gobierno. Dificultaron la vida del pueblo sirio. Siempre he dicho que deberían rendir cuentas. Hasta este momento, no puedo decirte si lo hizo o no. Until this moment, I cannot tell you whether he did or he did not. It has not been made public. So I can't say yes. No se ha hecho público, así que no puedo decir sí, lo hizo o no, no lo hizo. Pero creo que debería haber habido más acción, más franqueza por su parte respecto a las atrocidades que tuvieron lugar en las zonas costeras. Ahora bien, también voy a decir esto. Esas fuerzas milicianas merecían que les dieran una paliza. Y se la dieron, y me alegro de que así fuera. Pero algunas personas se pasaron de la raya y no deberían haber hecho eso. En cuanto a la parte sur del país, en Sueida es un enfoque un poco diferente. ¿Hubo violaciones? Sí, las hubo. Pero no fue ni de lejos lo que ocurrió en las zonas costeras. Así que supongo que se podría considerar eso como un progreso, relativamente hablando. Y muchas de las atrocidades fueron cometidas por fuerzas de milicias drusas contra tribus beduinas suníes. Ahora bien, ambos pueblos convivieron durante mucho tiempo y a veces no se llevan bien, pero han vivido juntos. Eso es simplemente un hecho histórico. Pero parece claro que hay fuerzas externas que están fomentando los problemas y agravando la situación. Así que sí, la situación en Sueida se gestionó mal de muchas maneras, pero decir que fueron y cometieron todas esas masacres, no, yo no tuve conocimiento de eso. Y estuve allí, pasé tiempo en Sueida. Pero creo que eso, estoy perdiendo el inglés aquí, creo que eso es ir un poco demasiado lejos. De acuerdo, bueno, está bastante documentado que familias enteras fueron masacradas.
muchas personas que ni siquiera eran hombres en edad de combatir en el campo de Latakia fueron asesinadas. Y estoy de acuerdo contigo en eso. Aparecieron muertas. Y también hay informes de mujeres desaparecidas que supuestamente fueron tomadas por los mujahidines, combatientes extranjeros en Idlib, como esposas de la comunidad alawita. Dicen que el número supera las 50. Circulan muchas fotografías de estas mujeres. ¿Cree usted que esto está ocurriendo realmente? ¿O se está exagerando? ¿Qué está pasando allí? De acuerdo, el secuestro de las mujeres, eso es algo absurdo por parte de quienes harían algo así. Pero hay un par de cosas que debemos analizar. En primer lugar, ¿deberían haberse secuestrado a esas mujeres? ¿Deberían haber sido golpeadas? ¿Deberían siquiera haber sido miradas con mala cara? ¿Deberían haber sido asustadas? Absolutamente, positivamente, inequívocamente no. Eso es lo primero. En segundo lugar, no hay pruebas creíbles de que los combatientes de Mujahirin, ni siquiera los combatientes vinculados al gobierno, hayan llevado a cabo esos ataques contra las mujeres. Lo voy a repetir. Sean combatientes de Mujahirin, combatientes extranjeros o combatientes vinculados al gobierno, no he visto ningún informe creíble que los relacione con el gobierno. Ahora bien, como puedes notar, no estoy invitando a Ahmad Sharif a cenar. No nos llevamos bien, pero tampoco voy a ser injusto con él. Está totalmente fuera de su ámbito de interés secuestrar mujeres. Quiero decir, conozco a este tipo desde hace 13 años. Hace cosas raras, pero esa no es una de ellas. ¿Cómo qué? Una vez más, perdona, ¿qué? Dijiste que hace cosas raras. ¿Cómo que exactamente? ¿A qué te refieres? Bueno, cuando digo cosas raras, me refiero que basta con mirar cómo trata a los prisioneros, la detención indefinida y otras cosas por el estilo. Ya sabes, a eso es a lo que llamo cosas raras. Sí. Pero secuestrar mujeres no tiene antecedentes de hacer eso, ni tampoco sus combatientes bajo su control. Pero quiero que entiendas algo aquí. Verás, lo que mucha gente tiene que comprender es que hay una enorme enemistad entre los musulmanes suníes y la comunidad alawita. Una historia muy mala. La comunidad alawita es un poco como los Hutus y los Tutsis. Sí, el clan Hutu era básicamente el que dominaba al clan Tutsi. Eso, por supuesto, fue en África Oriental, en Ruanda. Y aquí era una situación similar. Así que hay mucha gente aquí con cuentas pendientes que llevaría a cabo operaciones como esta. Así que creo que definitivamente ocurrió. No voy a descartarlo, pero al mismo tiempo tampoco voy a culpar ni a los combatientes extranjeros ni al gobierno sirio de algo cuando no tengo información creíble de que eso sea lo que hicieron. Es más una cuestión de caos y desorden, y de que los responsables no están siendo necesariamente castigados. Tal vez esto se esté tolerando más de lo que está siendo ordenado oficialmente por Al-Sharaa. Pero para cerrar todas estas cuestiones, usted fue testigo de una especie de levantamiento en miniatura, una especie de momento de primavera árabe en Idlib antes de que Al-Sharaa tomara el poder el pasado diciembre. Y ahora se habla de una consolidación del poder dentro de su familia, de una falta de democracia y de una falta de participación de las minorías en las próximas elecciones. Todo lo que hemos estado comentando. ¿Cree que podría ser posible otro tipo de levantamiento? Algo parecido a lo que vimos en 2011 en Siria, que en realidad comenzó como una llamada a la reforma. En este momento, diría que no. No creo que el pueblo sirio esté interesado en un levantamiento. Creo que están más interesados en intentar corregir algunas de las cosas que consideran que deben corregirse. No creo que hayan llegado al punto de decir, este gobierno no sirve para nada y tenemos que levantarnos contra él. Eso no significa, ni mucho menos, que estén contentos con todo lo que está ocurriendo, especialmente con el desastre que tuvo lugar en Sueida y otras cosas.
contratar a su tío, a su padre y a su abuelo y todo eso. Te voy a decir algo. Mira, a mí no me gusta, a ti no te gusta, pero los árabes están acostumbrados a eso. Así que no es realmente algo de lo que estén hablando. So that's not really something that they're talking about. Yeah. It's something that I think is poisonous. Es algo que también considero venenoso, sobre todo porque he visto que las tierras árabes siguen debilitadas por esa tendencia a contratar a sus tíos, primos, cuñados y demás. No están incorporando a las personas que realmente son las más adecuadas para el trabajo. Creo que eso es una estupidez, creo que es contraproducente y creo que no va a ayudar al pueblo sirio a avanzar al siguiente nivel. Pero hay que entender algo sobre el pueblo sirio. No se le ha permitido participar políticamente en nada durante, digamos, los últimos 40 años. Así que estos matices son cosas que volverán a pasarles por alto una vez más. Estarán contentos con una meritocracia. Si cumples con lo prometido, estaremos bien. No me importa quién pongas al mando. Pero si no cumples, podría haber problemas. But if you don't deliver, there might be trouble. So you've been documenting the Israeli presence in the country. Así que has estado documentando la presencia israelí en el país. Israel básicamente ha tomado el Golán, el lado sirio del Golán. Atacan Siria con regularidad. Han tomado el Monte Hermón, el punto más alto del país. El 1 de septiembre dijiste que Israel llevó a sus tropas a pocos kilómetros de Damasco. El Mossad ha entrado en Damasco para llevarse las pertenencias del antiguo agente del Mossad, Eli Cohen. He oído, de una fuente siria, que simplemente están allí sin ningún problema. Entonces, ¿qué está intentando hacer Ahmed al-Sharaa con Israel? ¿Y cómo ves su política, que parece orientada a apaciguar o suavizar a los israelíes, en lugar de realmente disuadirlos? The Israelis instead of actually deterring them? Well, the first thing I'm going to give you as a backdrop. Bueno, lo primero que voy a darte como contexto es esto. No se puede apaciguar a Israel. ¿Por qué? Netanyahu ya te está diciendo que van a quedarse con la mayor parte de tu país para el gran Israel. Ya te lo ha dicho. Es como si yo te dijera, mira Max, voy a robarte cuando salgas del trabajo esta noche. Asegúrate de llevar algo de dinero extra en el bolsillo. Te estoy diciendo lo que voy a hacer. No es que realmente planee robarte. Por si alguien está escuchando y te roban esta noche, no es que yo tenga algo que ver con eso. Lo que quiero decir es que él está dejando clarísimos sus planes. Ahora bien, si la gente quiere fingir que no está ocurriendo, pueden mirar a la izquierda o a la derecha y decir, bueno, ¿a quién se refería? No lo sé. ¿Alguien oyó lo que dijo? ¿Alguien lo grabó? Bueno, supongo que no lo captamos. Vale, puedes hacerlo si te hace feliz, pero no puedes apaciguar a personas que te dicen que van a apoderarse de tu territorio. Eso es lo primero. Así que cuando tratas con esa gente, como si pudieras darles una palmadita en la espalda, echarles un poco de talco y cosas por el estilo, no vas a ninguna parte. Todo lo que van a hacer es aprovechar tu buen trato y luego morderte a la primera oportunidad. Y cuando estés vendando esa herida, te morderán otra vez. Entiendo sus políticas. Eso no significa que esté de acuerdo con ellas. Está en una situación en la que públicamente dice, no tengo los medios para luchar contra Israel, así que intento llegar a algún tipo de entendimiento con ellos. Eso es lo que dice públicamente. En la realidad, sin añadir nada, cuando tratas con Washington, tratas con Tel Aviv, te guste o no. Puede que no estés sentado con Netanyahu, aunque estén manteniendo conversaciones en este momento y todo el mundo lo sabe. Es un hecho conocido. Pero lo que quiero decir es que cuando empiezas a decir vale a Washington, también estás diciendo vale a las exigencias de Tel Aviv. No hay forma de evitarlo. Sí. Ahora, cuando permites que las tropas estadounidenses entren y realicen operaciones de eliminación dentro de tu territorio, espera un segundo. Oye, vamos a parar un momento. Un minuto. Estoy seguro de que pasaste años diciéndole a todo el mundo que América era el problema y que todo el alboroto que ocurre por todo Oriente Medio es culpa de América. Y ahora estáis haciendo operaciones juntos. ¿Qué pasa con eso?
Solo como nota al margen, esto no empezó en los últimos 2 meses. Esa es una historia para otro día. La cuestión es que cuando operas con los estadounidenses, su objetivo es mantener a Siria débil y dividida. Su política exterior se basa en eso, aunque lancen 1 o 2 huesos económicos a Ahmed al-Shara. Economic bone or two to Ahmed al-Shara. Now, I go back about 10 days ago, 2 weeks ago. Ahora, retrocedo unos 10 días, 2 semanas. Thomas Barak hizo una declaración. Dijo algo así como, sí, hemos hablado con Israel sobre los bombardeos y todo eso. Eso fue lo que dijo. Eso fue hace 10 días. Han estado bombardeando Siria desde el 9 de diciembre. ¿Dónde has estado? Y tuviste que esperar todo este tiempo para decirle lo que él no sabía. Y tú no sabías que han estado bombardeando. Lo que hacen es jugar a este juego. No sé cuántos libros ha leído Ahmed al-Shara. No sé cuánto conoce la política exterior de Estados Unidos. No me lo preguntó, pero si lo hubiera hecho, se lo habría dejado muy claro. No hay manera de que los estadounidenses te permitan consolidar el poder. Va totalmente en contra de su política exterior, y desde el punto de vista gubernamental, no hablo del pueblo estadounidense, en contra de sus intereses nacionales según sus doctrinas. En efecto, y quiero seguir con ese hilo, pero quiero preguntarte por algo que dijiste, de forma un poco entre paréntesis, que es que esto no empezó hace 2 meses. Creo que te referías a la relación de Ahmed al-Shara con los estadounidenses. Me pareció bastante claro que la inteligencia estadounidense estaba respaldando a Jabhat al-Nusra, al menos de forma indirecta, a través del FSA y de otros grupos, con una mentalidad más conspirativa. La gente especula que su relación con los estadounidenses y con la inteligencia estadounidense en realidad comenzó cuando estaba en el campo de prisioneros de Buqa, en Irak. ¿Qué opinas? ¿Es posible que al-Shara hubiera sido prisionero o incluso un activo de la inteligencia estadounidense o de otra agencia de inteligencia extranjera? Lo que no voy a hacer es especular ni adivinar, pero te diré lo que sé. Hakan Fidan, el ministro de Asuntos Exteriores turco, que anteriormente fue jefe de inteligencia de Turquía, dijo tras la caída del gobierno de Assad que Hayat al-Tahrir al-Sham, liderado por Ahmed al-Shara, les había estado ayudando con inteligencia durante 10 años. Sí, 10 años podrían ser 9, podrían ser 11, podrían ser 12, podrían ser 8. Pero la cuestión es que Ahmadinejad estaba muy empeñado en impulsar y promover la idea de que Estados Unidos era el principal enemigo. Estados Unidos era malo, Estados Unidos esto, Estados Unidos aquello, todo el tiempo. Y le acuso de colaborar con la inteligencia turca, porque cuando trabajamos con la inteligencia turca, los estadounidenses están de algún modo implicados. Así que sí, le acuso de eso. ¿Por qué? I am charging him with that. Why? Because we have a thing in Islam that's called silence. Porque tenemos un dicho en el Islam, el silencio es aceptación. Ahora bien, Hakan Fidan no es un don nadie, es una figura importante. Y si alguien se presenta y dice, oye, Ahmed al-Shara me robó $20 de la cartera, entonces Ahmed al-Shara está obligado a responder, a decir algo como, sabes, conocemos a Hakan Fidan, es un buen tipo, pero aquella noche estaba fumando marihuana y yo no le quité $20, o algo por el estilo. Pero quedarse callado, en el Islam, eso lo tomamos como aceptación. Dicho esto, si lo situamos trabajando con la inteligencia turca durante 10 años, basándonos en fuentes turcas, ¿quién sabe con quién más estaba colaborando? Evidentemente les decía una cosa a los combatientes rebeldes y hacía otra. Ahora bien, si ha estado con los estadounidenses desde los tiempos de Camp Buqa, no voy a entrar en eso, porque no lo sé, y no quiero hablar de cosas que desconozco. Sí. Bueno, los estadounidenses estaban llevando a cabo operaciones desde la base aérea de Incirlik, en Turquía. Turquía es un estado miembro de la OTAN, así que ya sabes, la gente puede atar cabos. Pero por supuesto, no conocemos todo ese trasfondo. Parece claro que al-Shara, quizá en un intento de mostrarse astuto y reconociendo que no tiene una posición muy fuerte,
ha sido muy receptivo con los estadounidenses que tenían una recompensa por su cabeza. Ha habido lobistas como Jonathan Bass, en nombre de la administración Trump. Es un lobista registrado de los acuerdos de Abraham y dirige una empresa de gas natural licuado en Luisiana, que han ido a reunirse con él para hablar de acuerdos comerciales y cosas por el estilo. ¿Qué es lo que realmente quieren los estadounidenses? Dijiste que en esencia actúan en nombre de Tel Aviv. Estoy de acuerdo con eso. Pero ¿hay alguna agenda estadounidense más allá de, ya sabes, garantizar la profundidad de estrategia de Israel? Securing Israel's strategic depth. Yeah, I think there are a couple of things in there. Sí, creo que hay un par de cosas ahí. La profundidad estratégica de Israel es una de ellas. Asegurarse de que los iraníes se vayan y no vuelvan. Eso es muy importante para ellos. Sí, esa fue una de las principales razones para aceptar a Assad. Además de eso, quieren negar a los rusos la posibilidad de tener esta base militar desde la que puedan operar en Oriente Medio, que era la única que tenían aquí. Así que todas estas cosas remiten a los intereses nacionales del gobierno estadounidense como su herramienta de liderazgo. Ellos lo saben. Y estoy siendo matizado aquí. Digo que su liderazgo lo sabe, porque algunas de estas tonterías, amigo, no tienen nada que ver con el pueblo estadounidense. Así que solo quiero dejar claro que no es de interés del pueblo estadounidense seguir exponiendo a sus hijos e hijas a más guerras por los intereses de Israel. Alguien en Luisiana, Texas, Nueva York, Washington o Los Ángeles, ¿qué obtiene de todo esto? No obtiene nada. Así que estoy siendo matizado al decir que esta es la doctrina de su liderazgo, la cual creo que va a cambiar en las elecciones senatoriales y congresuales del próximo año. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, eres de Estados Unidos y ahora estás en el norte de Siria, ¿verdad? Correcto. Correct. Sí. I think Creo que eres de la ciudad de Nueva York, ¿verdad? No. Soy de un pequeño pueblo llamado Mount Vernon, justo al lado del Bronx. okay, yeah. Vale, sí, el área de Nueva York. He estado por allí. Está como de camino a Yonkers. Yonkers. And Sí, señor, eso es. so I guess just generally Entonces, supongo que en general, ¿cómo pasaste de Mount Vernon a Idlib Este? Cuéntanos tu historia de cómo acabaste en Siria. tell us your story of how you wound up in Syria. Soy musulmán desde hace unos 29 años. Cuando acepté el Islam, quise aprender árabe para poder estudiar el Islam por mí mismo. No me sentía satisfecho con los textos traducidos del Corán. Todo era traducción, y eso se basa en la opinión de alguien. No era eso lo que quería. Así que quise aprender árabe. Por eso dejé Estados Unidos aproximadamente un año después de hacerme musulmán. Al principio fui a una universidad en Sudán y luego fui a Egipto. Cuando estuve en Egipto, seguí estudiando no solo árabe, sino también las ciencias del Islam. Me dedicaba a estudiar, mejorar mi idioma y cosas por el estilo. I was just studying, increasing my language and such like that. And I got a phone call from a new television. Recibí una llamada telefónica de un nuevo canal de televisión llamado Huda TV. Querían a alguien con un buen dominio del árabe y una sólida formación en ciencias islámicas para dirigir su departamento de producción. Pensé que era el trabajo de mis sueños, así que lo acepté. Así fue como me adentré en la producción televisiva. Antes de eso, había sido comediante en el escenario y había gestionado grupos musicales en el pasado, así que siempre había estado en ese tipo de ambiente. Pero entonces empecé a notar que los programas que el canal nos permitía producir trataban todos sobre temas islámicos, sin llegar realmente a analizar los acontecimientos actuales desde una perspectiva islámica. Current events through an Islamic lens. And I grew weary of doing that. Y me cansé de hacer eso, así que dije, mira, voy a dimitir. Fue entonces cuando empecé a hacer documentales. Viajé por todo el mundo realizando documentales independientes, desde Francia e Indonesia hasta el Reino Unido, África y otros lugares, porque sentía que el Islam podía resolver muchos de los problemas que aquejan a las tierras musulmanas. Cuando estalló la primavera árabe, yo vivía en Egipto, así que estuve allí para presenciarla.
Tras la caída de Gaddafi, Etsi bet smot ebt Abdul Kim Bilal de Vestraini Moray in that store. And in the Tim Riju, Pepere Tinimford. from Libya. Now, while I was there, Sorry, just to interrupt. Is Abdul Hakim Belhaj. Abdul Hakim Belhaj fue el líder del grupo islámico combatiente libio, que contó con el apoyo de la inteligencia francesa y estaba aliado con Al-Qaeda. Finalmente se reunió con John McCain y otros y ayudó a dirigir la oposición armada contra Gaddafi. ¿Es correcto? Opposition to Gaddafi. Is that correct? no, that's not the history lesson that I have. No, esa no es la lección de historia que tengo. Sin embargo, te diré que hace tiempo que no veo a Belhaj, así que no estoy seguro de qué nuevas revelaciones pueden haber surgido. No lo recuerdo exactamente, pero sé que fue uno de los líderes de las fuerzas rebeldes y que huyó de Libia. Él y su esposa, Fatima Bouchard, fueron entregados, creo que desde Tailandia, a petición del gobierno británico, entonces con el secretario de Asuntos Exteriores, Jack Straw, a Libia como un regalo para Muammar el-Gaddafi, porque intentaban sacar a Gaddafi del aislamiento político. Querían acceso a los recursos naturales del país, siempre que él renunciara a cualquier ambición nuclear, cosa que aceptó. Belhaj volvió a Libia, y puedes imaginar cómo ocurrió eso y lo que pasó después de que llegara allí. Así que, en cuanto a John McCain y todo eso, no sé nada al respecto. And stuff like that, I don't know anything about that. All right, well, sorry to interrupt. Bueno, perdona por interrumpir tu historia. Solo quería que nuestros espectadores supieran quién era. Así que sí, por favor, continúa. Proceed. After that, when I got into Libya, Y después de eso, cuando llegué a Libia, el pueblo libio pedía un gobierno islámico. Quiero decir, hablo de los taxistas, de la gente en la calle, de todos. Querían algo diferente. Ya estaban hartos de esos regímenes autoritarios que llegaban, hacían lo que querían, contrataban a sus hermanos y hermanas y todo eso. Ya estaban cansados de ello. Me pareció fascinante porque nadie estaba informando sobre eso. Luego oí hablar de los combatientes rebeldes en Siria que pedían lo mismo, así que quise venir a Siria para ver qué los movía. Y vine aquí. Hice un par de documentales para para Channel 4 en el Reino Unido y para otros canales. Pero entonces tuve un problema. Cuando estaba aquí haciendo mi documental, mi familia vivía en Egipto. when I was here, I did my documentary, and my family was living in Egypt. I packed my stuff because I had been in the country for a couple of weeks. Hice las maletas porque llevaba un par de semanas en el país y estaba listo para irme. La guerra seguía con fuerza y yo me marchaba y tuve una conversación interna conmigo mismo. Me dije, así que te estás preparando para irte, vas a volver a casa. Y me respondí, sí, tengo una familia. Entonces esa voz interior dijo, bueno, aquí hay 26 millones de personas que también tienen familia. ¿Qué te hace especial? ¿Por qué tienes un pasaporte azul? ¿Por qué eres ciudadano estadounidense? ¿Crees que eso te hace especial? Esta gente necesita a alguien que cuente su historia en inglés y no lo tienen. ¿Qué te hace pensar que está bien levantarte y marcharte así sin más? Y eso me molestó. En resumen, por eso volví y me quedé. That's why I came back and I stayed. Okay, and then what happened? I mean, there was. De acuerdo. ¿Y luego qué pasó? Quiero decir, hubo protestas masivas en Siria, y después eso derivó en una especie de operación militarizada para derrocar al gobierno sirio. Llamaste la atención del público en el este de Alepo, en un momento en que el gobierno sirio intentaba desalojar a una serie de milicias respaldadas y armadas por gobiernos extranjeros, especialmente Turquía, unas 30.000 personas. Se convirtió en un acontecimiento internacional de gran envergadura, un auténtico enfrentamiento, y tú estabas en primera línea allí. ¿Cómo acabaste allí? Y supongo que estabas entrevistando a algunas de las principales figuras clericales que impulsaban ideológicamente a esas fuerzas, como Abdullah al-Muhaisini, que vino, creo, de Arabia Saudí y había sido respaldado por Qatar. Era alguien que enviaba a jóvenes de Turkmenistán a llevar a cabo atentados suicidas en los puestos de control del ejército sirio. Yo lo consideraría parte de Al-Qaeda. I would consider him to be Al Qaeda.
and you were giving very friendly. Y le estabas concediendo entrevistas muy amistosas, mientras también proporcionabas imágenes y vídeos desde el terreno que ningún periodista occidental tenía. Estabas bajo bombardeo. ¿Qué hacías allí, entre esas fuerzas alineadas con Al-Qaeda? Al-Qaeda aligned forces. Okay, the first thing is that Bien, lo primero es que creo que mi notoriedad aumentó exponencialmente en 2016, durante el asedio de Alepo, como mencionaste. Pero había estado informando para grandes medios de comunicación de todo el mundo desde 2012. A medida que avanzábamos, voy a contarte una conversación que tuve con un medio de comunicación muy conocido. Hice un reportaje sobre un joven australiano, pelo rubio, ojos azules, que vino a Siria. Después de filmar con él, se lo mostré a un canal. Ese canal me dijo, excelente acceso, excelente reportaje, muy bien, Bilal. Luego añadieron, quiero hacerte unas preguntas. Dije, acuerdo, adelante. Me dijeron, ¿este joven es de Al-Qaeda? Respondí, no lo es. Simplemente vino aquí. Dijeron, bien, ¿vive en zonas controladas por Al-Qaeda? Respondí, no, sé dónde vive, y allí no hay ninguna zona controlada por Al-Qaeda. No, I know where he lives and no Al-Qaeda controlled area there. They said, okay. They said, does he think like Dijeron, Al-Qaeda? de acuerdo. I said, Luego preguntaron, ¿piensa como Al-Qaeda? Yo respondí, no. Estaban decididos a poner a este joven en el punto de mira de Al-Qaeda. Eso era lo que querían. Y yo sabía que no iba a participar en ese juego. Estoy aquí por motivos religiosos. No estoy aquí para ser un seguidor de nadie. No estoy aquí por dinero ni por nada parecido. No podrían pagarme lo suficiente para estar aquí por eso. Y si no lo he visto, no lo voy a informar. No me importa a quién no le guste. Pero los medios de comunicación occidentales querían que retratara a todos los combatientes islámicos como si fueran del ISIS o de Al-Qaeda, y eso no era cierto. Simplemente no lo era. Ahora, podemos discutirlo si quieres, pero la realidad es que eso no era verdad. Abdullah al-Mohaisini, nunca, o sí, te reto, y no soy portavoz de Abdullah al-Mohaisini. And I'm not a spokesman for Abdullah al-Mohaisini. I challenge you to bring me one statement where he says I'm Al-Qaeda. Te reto a que me traigas una sola declaración en la que él diga, soy de Al-Qaeda o soy del ISIS. No la vas a encontrar, porque no lo era. Pero es conveniente meter a todo el mundo en el mismo saco. Por ejemplo, decir, bueno, ya sabes, tienes a estos rebeldes, y los turcos y los cataríes los apoyaban, así que de repente eso los deslegitima. Max, voy a serte sincero. Bashar al-Assad estaba matando de hambre a sus prisioneros. Estaba matando a su pueblo a montones. No creo que al pueblo sirio le importara demasiado quién les suministraba los cohetes y las bombas. Querían deshacerse de Bashar al-Assad y tenían derecho a ello. Y creo que no podía haber ninguna curación aquí en Siria mientras Bashar al-Assad siguiera en el poder. Punto final. Full stop. Well, I got a more nuanced Bueno, view obtuve una visión más matizada cuando estuve en la zona de Damasco y entré en Ghouta Oriental, en la zona de Ghouta, por ejemplo. Simplemente me adentré allí y hablé con personas que habían estado viviendo bajo el control de Jaish al-Islam y no estaban contentas con lo que habían experimentado. Aunque dijeron que al principio la gente los recibió con agrado porque querían algún tipo de gobierno más islámico, al final fueron torturados, hambrientos, encarcelados. Bienvenidos a Jaish al-Islam. Jaish al-Islam. Jaish al-Islam no era Al-Qaeda. Lo sé. Jaish al-Islam luchó contra Al-Qaeda. Right, yeah, and I don't want to get into Correcto. an argument. Sí. Y no quiero entrar en una discusión aquí porque no vamos a sacar tanto provecho de esta entrevista. Solo te estoy dando mi perspectiva. My The perspective. viewers, that's the Esa es la pelea después de la entrevista. Adelante. Yeah. Yeah. Sí, es graphic Grana. Sí. This is just like, sparring. Esto es como, ya sabes, un entrenamiento. Y luego podremos tener la batalla épica. Pero Abdullah al-Mohaisini enviaba a jóvenes a realizar atentados suicidas, personas que no eran de Siria. Él tampoco era de Siria. Ha estado en Turquía. Creo que regresó después de diciembre. Predicó en una mezquita en Arabia Saudí. Sí, agradecía a millonarios de Arabia Saudí por enviarle cohetes para disparar contra el oeste de Alepo. Muchas personas en el oeste de Alepo celebraron y vitorearon cuando se despejó el este de Alepo. Y tú te subiste a un autobús verde hacia Idlib,
después de que tú y otros dierais una especie de últimos mensajes desde... Yo no me subí a un autobús verde. ¿No te subiste a un autobús verde? You didn't go in a green bus? No. Isn't it ¿Puedo intervenir un momento? Can I just jump in here? Sí. Abdullah Muhaisini. Again, Abdullah al-Mohaisini. Dr. De nuevo, Abdullah el doctor Abdullah al-Mohaisini hace algunas cosas con las que no estaría de acuerdo. Sure, I mean, that's Claro, quiero decir, eso es normal en la mayoría de las personas. Pero una vez más, no voy a ser injusto con la gente. Y el primer asunto es que decir que es un no sirio que envía personas a matar sirios es una caracterización grosera e injusta. a gross and unfair characterization. Está en vídeo. I'm going to explain to you. I'm going to explain. The first issue Voy a explicártelo. Voy a explicarlo. La primera cuestión es, ¿de dónde sacaste la idea de que él estaba enviando a niños a operaciones suicidas? Esa es la primera cosa. Está en vídeo. Bien, déjame enseñártelo. La primera cuestión es que, espera, me está llamando mi mujer. Vale, cariño, dame unos minutos. Bien, la primera cuestión es que estaban reclutando sirios para luchar en la guerra. Esto era algo general. Creo que decían que si tenían 17 o 16 años o más, o quizá 15 o más, no lo recuerdo. Puede que tú lo recuerdes mejor que yo. Pero decía él, queremos que estos chicos de 14, 15, 16 años vayan y lleven a cabo operaciones suicidas. kids to go and commit suicide operations. Show me the video. Muéstrame el vídeo porque conozco a Dr. Abdullah al-Mohaisini. Because I know Dr. Abdullah Muhaisini. I don't always agree with him. Sometimes we sit there and I'm saying, man, No siempre estoy de acuerdo con él. A veces estamos ahí sentados y pienso, tío, no sé de qué estás hablando. Pero también entiendo quién era y lo que estaba haciendo, lo cual no significa que esté de acuerdo con él. Caracterizarlo como, vale, quería reunir a unos chavales y decirles, aquí, tomad estos cohetes y disparadlos, no era una caracterización adecuada, en primer lugar. En segundo lugar, en cuanto al envío de cohetes, dio las gracias a los saudíes por financiar los cohetes en Yusuf de Srimali Jepo. sending rockets into Western Aleppo. Max, miles de personas fueron asesinadas en el este de Alepo. ¿De dónde crees que venían los cohetes? ¿Qué quieres que hicieran? ¿Lanzarles gomas elásticas? Vamos, hombre, seamos realistas. Esto fue una guerra. Y en el oeste de Alepo, ahí es donde estaban desplegadas todas las fuerzas militares de Bashar al-Assad. Esa es la realidad. Así que decir algo como, oh bueno, Bashar al-Assad solo decía, vamos chicos, podemos no hacer esto. Y ellos respondían, cállate viejo. Let us always in the thing to peace. Faisal, eso es real. That's fake. That's false. That's not real. Well, just on that note, I mean, Bueno, precisamente sobre ese tema, quiero decir, la ciudad antigua, la ciudadela de Alepo, fueron destruidas. Este es un imán extranjero, agradeciendo a financiadores extranjeros por haberle enviado armas que destruyeron tesoros históricos. treasures, historic treasures. ¿Por qué es extranjero? ¿Eso es malo? So, Así que solo quería preguntarte, quiero decir tú, I'm asking. Pregunto, ¿por qué él no es originario de Siria? ¿Eso descarta automáticamente todo lo que haya hecho y lo convierte en algo malvado? ¿Es eso lo que estás diciendo? Is that what you're saying? well, in my opinion, it shapes. bueno, en mi opinión, esto influye en cómo deberíamos entender lo que ocurrió en Siria, porque se nos dijo que fue el pueblo sirio levantándose contra un dictador. Pero en este caso, había muchos elementos extranjeros, agencias de inteligencia y millonarios extranjeros, promoviendo una ideología que no contaba con el apoyo de toda Siria. Así que esa es más o menos mi perspectiva. Pero déjame preguntarte algo personalmente. Tú eras un periodista que ofreció una cobertura muy valiosa, independientemente de lo que la gente piense de tus opiniones. Sin embargo, al mismo tiempo, también eras un defensor del cambio de régimen desde dentro de Siria, donde estabas integrado con esas fuerzas. Estoy seguro de que muchos de nuestros espectadores se preguntarían, ¿qué derecho tenías tú, como estadounidense, de venir a Siria e interferir en los asuntos sirios? Y quiero aportunarle de responder. Syrian affairs, and I want to give you a chance to address that. Okay. Good question.
Max, what do you say? Vale, buena pregunta. Max, ¿qué dirías si tú y yo salimos y presenciamos un robo? Alguien golpea a una anciana en la cabeza, le roba el bolso y sale corriendo. Sacamos las cámaras y lo cubrimos. Ahora bien, como seres humanos, ¿somos neutrales ante eso? No, no lo somos. No vamos a quedarnos ahí diciendo, bueno, quizá esa anciana llevaba un perfume que a él no le gustaba y por eso la golpeó y le robó el bolso. No, como seres humanos no nos gusta ver cosas así. Eso nos hace sentir mal como personas, ante todo. Como periodistas, cubrimos lo que es evidente y hacemos todo lo posible por contar la historia con precisión, incluso cuando los matices no nos agradan. Dicho esto, hiciste la pregunta, ¿qué hace un estadounidense interfiriendo en los asuntos sirios? Bien, ¿qué hace Clarissa Ward en Israel? Ella no es israelí. Está cubriendo una historia. Bueno, si tiene credenciales israelíes de la oficina de prensa del gobierno, entonces técnicamente es bienvenida allí. Si ukezen en fins en mi sin de reportajes, emorment de sirmen chara. Esa es la realidad. Eso no es lo que fue. Quiero decir, de nuevo, no quiero entrar en una discusión, pero tú pedías la desestabilización del gobierno sirio, lo que sea. Como estadounidense, la pregunta es, ¿tienes que ir a otro país? No creo que a los estadounidenses les hiciera mucha gracia eso. Extranjeros integrados en una milicia armada, respaldada por actores extranjeros, entrando en su país para derrocar al gobierno. Por mucho que odien a Donald Trump, apuesto a que incluso los liberales se opondrían a eso. Pero mira, solo quiero volver a algo muy brevemente. Prometo que no me extenderé mucho con esto. Tómate todo el tiempo que quieras. Mencionaste algo sobre... Actores extranjeros, y Abdullah Mohseni Bilal, él es un extranjero, y un extranjero, y un extranjero, y un extranjero. Permíteme asegurarme de que tus espectadores entiendan algo. ¿Contra quién luchaba el pueblo sirio? Luchaban contra Bashar al-Assad, los rusos, los iraníes y el grupo conocido como Hezbollah, del Líbano. Aparte de Hezbollah, se trata de 3 actores estatales y un actor no estatal que cuenta con los recursos de un Estado. Y me estás diciendo que crees que está mal que el pueblo sirio busque ayuda para luchar contra todas esas otras fuerzas. Nadie dice, bueno, ¿qué hacía Bashar al-Assad trayendo extranjeros aquí? Nadie lo dice. Pero lo que ocurrió fue que individuos de todo el mundo vinieron a ayudar al pueblo sirio. Escucha, Max, vamos, no nos adelantemos demasiado. Bashar al-Assad, déjame hacerte una pregunta directa. ¿Era un buen tipo o un mal tipo? No importa, everybody no reconocido lo ONU. Entonces, está bien que el gobierno reconocido por la ONU haya dejado morir de hambre a 10,000 prisioneros. Vamos, hombre, ¿hablas en serio? Bueno, creo que ya sabes, eso correspondía a los sirios. Era un asunto que los sirios debían resolver. Y mi principal cuestión, mi principal crítica, no habría sido hacia los estadounidenses. Tienes toda la razón. Eso es algo que deben resolver los sirios, y tú no eres sirio. El MIT turco no era sirio. Y una vez que el MIT turco dejó de enviar armas a Alepo Este, ya sabes, Arar al-Sham y todas esas milicias, básicamente se desmoronaron. Así que obviamente no se trataba solo del pueblo sirio. Quiero decir, muchos sirios me dijeron que se oponían a ello. De hecho, conozco a personas que estuvieron muy implicadas en las primeras protestas contra Assad. Y me contaron, ¿sabes? Empezaron a aparecer tipos de Chechenia en mi esquina, pidiéndome el carné de identidad. Y fue entonces cuando dejé de apoyar esto. Así que sí creo que hay un problema ahí, y te daré todo el tiempo que quieras para responder a eso. También quiero preguntarte por Clarissa Ward y el trabajo que hiciste en Inside Idlib. Pero necesito preguntarte, debido al papel de la inteligencia extranjera en Siria, ¿tuviste contacto con agencias occidentales, UIS, con las de otras naciones extranjeras, como Turquía? No, ¿viste su presencia en Alepo o en otros lugares donde había?
Bueno, empecé a tener contacto con la inteligencia turca hace unos 2 años, cuando comencé a trabajar para liberar a prisioneros en zonas respaldadas por Turquía que consideraba injustamente encarcelados. Así que solía interceder por ellos ante la inteligencia turca. Pero antes de eso, nunca tuve ningún contacto con ninguna agencia de seguridad. But before 2 years ago, I never had any contact with any security agency. Entonces la inteligencia estadounidense nunca te pidió información sobre el terreno. No hablé con ellos. ¿Y cómo te conectaste con CNN y Clarissa Ward para el documental Inside Idlib? ¿Y por qué no se te dio crédito cuando ganó uno de los premios más prestigiosos del periodismo internacional, el premio Edward R. Murrow, después de lo que parecía ser un papel bastante clave en la producción? Well, firstly, I had been speaking to Clarissa. Bueno, en primer lugar, había estado hablando con Clarissa Ward durante un tiempo, y ella quería venir a trabajar en el documental. Así fue como nos conocimos. En cuanto a mis sentimientos hacia Clarissa, creo que es una periodista excelente, lo cual no significa que esté de acuerdo con todo o con todas las posturas que adopta. A veces tenemos estas conversaciones extrañas, incluso hasta hoy. Yo le digo, vamos, Clarissa, déjalo ya. Y entonces ella responde, y yo vuelvo a responder. Así que podemos tener estos intercambios, y eso es lo que aprecio de ella, que no tenemos que estar de acuerdo para ser amigos. En cuanto a por qué no fui reconocido en ese momento, fue cuando mi coche fue alcanzado, por lo que entendí que era un dron de la coalición. Presenté un caso en Washington sobre ese ataque en 2 ocasiones. Una fue el caso en sí, y la segunda fue la apelación. One was the case and the second was the appeal. Tu coche fue golpeado. He leído historias que dicen que te estaban siguiendo con un dron. We were tracked and there was a Nos rastrearon, y hubo un ataque con drones contra el coche en el que yo estaba. El coche dio unas 3 vueltas en el aire y aterrizó de lado, mirando en dirección contraria. No sé cómo no morí en el ataque, pero tenía un pie roto y otras heridas, y estuve sacándome acero y vidrio de la piel durante mucho tiempo. Después de eso, presenté un caso en Washington por estar en una lista de objetivos. Cuando lo hice, no quisieron impugnar ninguna de las pruebas que estaba solicitando, por varias razones. that I was requesting for several reasons. One, they were Primero, si hubieran intentado presentar las pruebas en mi contra, por así decirlo, eso habría sentado un precedente según el cual no podrían simplemente atacar con drones a personas como Anwar al-Awlaki y otros sin el debido proceso adecuado. Esa fue la primera razón. La segunda razón, por supuesto, fue que no tenían pruebas, no tenían nada. Así que lo que hicieron fue gritar secretos de Estado, secretos de Estado. Eso hizo que la primera ronda se viniera abajo. Volvimos para una segunda ronda y de nuevo gritaron secretos de Estado, y volvió a venirse abajo. Desde entonces, he tenido comunicación extraoficial con personas en Washington que me dijeron, Bilal, no hay nada contra ti si alguna vez quieres volver a casa, sea lo que sea que eso signifique. Entonces, volviendo al asunto de CNN, en aquel momento, CNN estaba como, vale, bueno, ¿qué está pasando aquí? Ya sabes, si este tipo está metido en ciertas cosas o lo que sea, eso va a pesarnos mucho. Por eso minimizaron mi papel en el documental premiado. Les pregunté si mis hijos podían ir, porque yo estaba en el asedio de Alepo cuando se celebraba la ceremonia de entrega, y les pedí que mis hijos aceptaran el premio en mi nombre. Me dijeron, no, no lo creo. ¿Ves? Y sentí que eso era tremendamente injusto. Creo que si fuera blanco, no me habrían tratado así. Y si no fuera musulmán, bueno, ahí lo dejo. Solo estoy siendo sincero. Si no fueras musulmán, no estarías en la situación en la que estás ahora. No. Si fuera blanco y no fuera musulmán, creo que CNN me habría apoyado, porque todo era especulación. Quiero decir, mira, salgo en televisión, estoy fuera todos los días. Si América pensara que soy un terrorista digno de muerte,
Me habrían matado hace años. Pero eso no pasó. ¿Por qué? Porque no tenían nada, y saben que no tenían nada, y aún no tienen nada. Pero CNN no me dio cobertura. Es una pena que las cosas salieran así, porque a mi madre le habría gustado verlo. A ella le gustan los premios y esas cosas. A mí no me importa tanto, pero está bien. Sabes, no sé, todavía veo CNN a veces. I don't know. I still watch CNN sometimes. Bueno, CNN claramente necesitaba que tú les facilitaras el acceso a Idlib, y Clarissa Ward regresó con una representación muy comprensiva del gobierno y la sociedad allí, que básicamente promovía la visión de HTS. ¿Es así? No, I don't think that that's an accurate No, no lo creo. Una vez más, no pienso que esa sea una caracterización precisa. En primer lugar, en aquel momento, HTS era solo otra fuerza combatiente, ni siquiera era la más grande. Ahrar al-Sham era la fuerza mayor entonces. Y había muchos otros grupos que eran iguales o solo un poco menores que ellos en ese momento. ¿Cómo lo llamarías? Quiero decir, te molesta el uso del término Al-Qaeda, pero sin duda es una especie de visión islamista. Es una visión que no es tan diferente de la que promovía el Estado Islámico. Entonces, ¿cómo describirías esa visión? Antes que nada, no tengo ninguna objeción a llamar a Al-Qaeda por lo que es. Al-Qaeda estuvo aquí. Jabhat al-Nusra era Al-Qaeda. Todos los que formaban parte de Jabhat al-Nusra formaban parte de Al-Qaeda. Eso es real. Y no hay ninguna razón para que yo lo eluda. No tiene nada que ver conmigo. Es simplemente un hecho sobre el terreno. Pero Al-Qaeda e ISIS no son lo mismo. Sus ideologías no son lo mismo. Su takfir extremo, declarar a otros musulmanes fuera del Islam, no es lo mismo. Para ser sincero, si te hablo con franqueza, he sido Bilal Abdul Karim durante 29 años, pero durante muchos años antes de eso viví en Estados Unidos. Así que conozco a los estadounidenses. Sé que no entienden estos matices, lo comprendo, y no los culpo. Pero hay matices que realmente importan. A veces la gente simplemente dice, oh tío, eso es demasiado. Al-Qaeda, ISIS, todo es lo mismo. Abdul Hamid Hussein, ¿dónde estaba? Estaba en Idlib. Vale, mételo también. ¿Quién más? ¿Quién está enviando gente a operaciones suicidas? Y en el terreno no era así. Bueno, hablemos de hoy, porque esas fuerzas que están en el poder o que compiten por el poder tienen más capacidad de obtener poder que nunca antes. Y tú estás entre ellas. Has solicitado la ciudadanía siria, ¿es correcto? ¿Hola? Hello? Excuse me, I'm sorry, I was just taking a sip of water. Disculpa, perdón, estaba bebiendo un sorbo de agua. Oh, no hay problema. Lo que hice fue en nombre de los muhajirín, los combatientes extranjeros, los cooperantes extranjeros, los periodistas extranjeros o cualquiera que viniera aquí para ayudar en el esfuerzo bélico, para ayudar al pueblo sirio, presentar una petición al gobierno para que les concediera la ciudadanía. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, o bien, perdieron su ciudadanía en sus países de origen por intentar ayudar al pueblo sirio a librarse de un dictador brutal, que todo el planeta sabe que era un dictador brutal. O bien, del mismo modo que a veces no eres muy matizado en tus acusaciones contra ciertas figuras aquí, tampoco lo son los gobiernos. Más o menos ven, fuiste allí, luchaste, recibiste algo de entrenamiento militar. Al-Qaeda, directamente. Bajas del avión y vas a ir a prisión, y puede que ni siquiera sea así. Así que muchos de ellos acaban siendo en la práctica apátridas. Mi petición pretendía decir, mirad, esto crea una situación en la que todos ganan, o, en realidad, una situación en la que ganan 3 veces, para 3 grupos, los ayudantes extranjeros que están aquí, el gobierno de Ahmed Shara y los gobiernos extranjeros. Ahora bien, ¿cómo se crea esa situación en la que todos ganan? En primer lugar, ofrece a los muhajirin, los ayudantes extranjeros, y a sus familias estabilidad, un hogar y credibilidad para sus hijos y sus esposas. La mayoría de los ayudantes extranjeros están casados con familias sirias, incluidas mujeres que se han casado con hombres sirios.
Están profundamente integrados aquí en la sociedad siria. Eso es lo primero. Are intertwined here in Syrian society. This is the first thing. So it's a win for them if they get citizenship. It's a win. Así que es una victoria para ellos si obtienen la ciudadanía. Es una victoria para los gobiernos, el gobierno del Reino Unido, el gobierno canadiense, el gobierno egipcio. ¿Por qué? Porque no quieren de vuelta a esas personas de todos modos. Así que si Ahmed Shara puede liberarles de esa carga, sería un héroe no solo para el primer grupo, sino también para el tercero. Crea una situación en la que todos ganan. Me pareció tremendamente injusto que esos jóvenes musulmanes, hombres y mujeres, se vieran obligados a contemplar cómo Bashar al-Assad masacraba a cientos de miles de su propio pueblo, que tuvieran que abandonar sus hogares para no volver jamás o limitarse a ser espectadores. No creo que fuera una elección justa para ofrecer a esos jóvenes hermanos y hermanas, y por eso lucho por su ciudadanía. So, you are Así que estás liderando la campaña por la ciudadanía para los combatientes extranjeros en Siria. ¿Sabes cuántos hay y cuántos simpatizantes de los combatientes extranjeros proceden de otros países? ¿Y cuál dirías que es la nacionalidad más numerosa? And which nationality would you say is the largest? There are about 7,000 to 9,000. Hay entre 7 y 9 mil ayudantes extranjeros. Probablemente la mayor concentración sea la de los uigures de Turquestán Oriental. Luego vienen los egipcios, y después de eso, es una especie de cóctel. And then it's a bit of a cocktail. Okay. And Vale. the Uyghurs ¿Y los uigures son del Partido Islámico del Turquestán Oriental? Party, is that correct? No, most of those are just individuals. No, la mayoría de esos son solo individuos. Parties around the world. Los gobiernos islámicos y los partidos islámicos de todo el mundo no organizaron ningún tipo de envío de personas para luchar. No fue como si el gobierno egipcio bajo el entonces presidente Mohamed Morsi dijera, chicos, vamos a reunirnos, vais a ir a Siria a luchar. Eso no fue real. You guys are going to go over to Syria to fight. La mayoría de estos gobiernos no quieren musulmanes practicantes con poder militar yendo a ningún sitio a hacer nada. Practicing Muslims going anywhere to do anything. Well, right. I mean, East Turkestan is what they would call the Xinjiang. Bueno, region claro. of China. Quiero decir, Turquestán Oriental es como llaman a la región de Xinjiang en China. China. El ETIM está proscrito por China, y obviamente el gobierno chino no los quiere allí. Según tu experiencia con los uigures en Siria, ¿se están organizando para una posible batalla futura por Xinjiang y China? Potential ¿Representan alguna amenaza para China? over Xinjiang and China. Do they pose any threat to China? I don't have any reason to believe. No tengo ningún motivo para creer, por lo que he visto de ellos y por lo que sé de ellos, que se estén organizando para volver y tomar el control de China. No tengo nada que indique que eso esté en sus planes. No sé nada al respecto. Vale, quizá lo hagan en algún momento, pero no lo sé. No hay nada sobre el terreno que sugiera que eso esté en sus planes. That says that that's in their plans. So these foreigners, would you say they're Entonces, ¿dirías que estos extranjeros están centrados exclusivamente en su futuro en Siria? do they ¿Representan una amenaza para las minorías sirias que no son musulmanas? ¿Y podrían potencialmente suponer una amenaza, dado toda la experiencia militar que están adquiriendo allí y el entrenamiento con diversos tipos de armas, para la región o para otras partes del mundo en el futuro? the region and other parts of the world? In terms of being a threat to En cuanto a ser una amenaza para otras minorías, la gente tiene que entender que los turquestanos, los egipcios, los saudíes, los estadounidenses, los británicos y los italianos que están aquí han estado viviendo entre el pueblo sirio durante 13 años. Ya no hay un periodo de integración. Eso hace mucho que terminó. integration period. That's all long done. Oh, we've seen massacres of minorities like the Shia. Oh, has visto masacres de minorías como los chiíes en Rashidin, ¿verdad? Rashidin fue, creo, en 2017. Rashidin. Ocurrió durante un intercambio de control de pueblos, y algún fanático lanzó bolsas de patatas fritas a los niños chiíes que estaban siendo evacuados en un autobús, y luego hizo estallar a unos 70 de ellos. Quiero decir, hemos visto muchos casos de violencia contra las minorías sirias,
más recientemente en la costa, en el campo de Latakia. Por eso hice la pregunta, porque han estado viviendo entre sirios durante 13 años, pero algunos sirios han sufrido el peso de su violencia. De su violencia, ese es Su. ¿De quién es Su? La violencia de los combatientes extranjeros y de aquellos que adoptan este tipo de mentalidad salafista yihadista. Los combatientes extranjeros estuvieron implicados en ello. Los combatientes extranjeros estuvieron implicados en ese ataque. Absolutamente. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, el punto que quiero destacar es que te enviaré la documentación de ese ataque después de esta entrevista. Y ya sabes, la pondré en pantalla ahora mismo para todos nuestros espectadores. Fue cubierta por los medios de comunicación principales, pero fue uno de muchísimos ataques. Quiero decir, en 2013 hubo ataques a las aldeas blancas. No lo dudo. Ya sabes, porque lo estás diciendo. Y aunque estemos en lados opuestos de esta cuestión, sabes que tengo el máximo respeto por el trabajo que haces. Así que si dices que el ataque tuvo lugar, estoy bastante seguro de que así fue. Pero para afirmar que hubo extranjeros detrás del ataque, vamos a necesitar algo creíble. No, ya sabes, sana, un medio que suelta cualquier cosa que quiera sin ninguna prueba, para decir que hubo extranjeros detrás de ese tipo de ataque. Voy a decírtelo con total franqueza. He vivido aquí entre esta gente durante muchos años. Luchan, son luchadores, pero no se dedican a hacer volar por los aires a niños y mujeres. Ahora bien, no voy a decirte que todo el mundo aquí sea así, porque no es cierto. Pero tampoco voy a decirte que todo el mundo en el gobierno de Estados Unidos se dedique a orinar sobre el Corán, porque eso sería una caracterización injusta del ejército estadounidense. Solo hay algunos descerebrados que hacen cosas así. Ese es el matiz que intento transmitir a la gente. De acuerdo, una pregunta sobre esto. ¿Cómo se relacionan los combatientes extranjeros, en particular con Israel? Quiero decir, supuestamente no les gusta Israel y son simpatizantes de la causa palestina, pero no han disparado ni un solo tiro contra Israel. Sin embargo, muchos de ellos emprendieron la yihad desde distintas partes del mundo para ir a luchar en Siria, árabes, la mayoría de ellos musulmanes, contra el ejército sirio. Entonces, ¿cómo se explica esa dinámica en la que no van a hacer la yihad contra Israel? Lo que veo en muchas cuentas salafistas en las redes sociales son pensamientos y oraciones por Palestina, pero luego es como, vamos a destruir a los chiíes. Y el eje chií de resistencia es la única fuerza que actualmente toma las armas contra Israel en la región. ¿Cómo se explica esa dinámica? De acuerdo. En mi opinión, es nuevo esto parece mucho más que mi esfuerzo es. Déjame explicar. Por favor. Las fuerzas rebeldes estaban en contra de cualquiera y de todos los que ayudaran o apoyaran el régimen tiránico de Bashar al-Assad. Eso es muy diferente de decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a matar a algunos chiíes. Oye, chicos, vamos a matar a algunos alawíes. Esas dos cosas no son lo mismo. Porque si hay personas que están ayudando, por ejemplo, al grupo conocido como Hezbollah, los combatientes chiíes que vinieron de Irak, los combatientes chiíes que vinieron de Afganistán, vinieron por Qasem Soleimani y los iraníes que respaldaban a esas distintas fuerzas de milicias extranjeras. No estás hablando mucho de ellos, pero dejaremos eso para otro día. Esos combatientes, esos grupos de milicias chiíes, vinieron porque Qasem Soleimani, que también era chií, los trajo, y las fuerzas rebeldes lucharon contra ellos. No lucharon contra ellos porque fueran chiíes, lucharon contra ellos porque estaban ayudando en intentando prolongar el mandato que masacró a cientos de miles de sus hermanos. Ese es el matiz que quiero que todos entiendan. Vale, bueno,
¿Ves un futuro para una sociedad multiconfesional como la que fue Siria en su momento? ¿Qué fue el mosaico sirio? Que en realidad era una sociedad bastante laica, que ofrecía espacio cultural y político a personas de distintas religiones. ¿Existe hoy algún futuro para eso? Is there any future today for that? Max, I'm sorry. Max, lo siento, no respondí a la segunda parte de tu pregunta sobre por qué no luchan contra los israelíes. De acuerdo. Okay. We Subir un poco más. I forgot about that. All right. In terms of Sí, me había olvidado de eso. Muy bien. En cuanto a no luchar contra los israelíes, ante todo, todo musulmán, no dije musulmán extranjero, no dije musulmán sirio, todo musulmán que tenga el espíritu de luchar está deseando enfrentarse a los israelíes. ¿De acuerdo? Quiero que eso te quede claro. Por mucho que a Bilal le guste o no Ahmad al-Shara, aquí hay un liderazgo. Y no podemos caer en este caos de, mira, tengo a 20 hombres, voy a buscar pelea. Tú tienes 20, vas en esa dirección. Eso es caos, y el pueblo sirio no quiere eso. this is chaos, and the Syrian people don't want that. The Syrian people, as I made mention before, they don't want El pueblo sirio, como mencioné antes, no quiere una insurrección, otra intifada, un levantamiento. Lo que quieren es corregir los problemas con el liderazgo que tienen. Los combatientes, sean extranjeros o sirios, ven cosas que no les gustan, cosas que les gustaría que se hicieran de otra manera. Pero al mismo tiempo, aquí debe haber un cierto grado de paciencia. ¿Crees que la gente que luchó por este país está contenta de ver que Tel Aviv controla gran parte de Quneitra y también todo Suwaida? ¿Crees que están contentos con eso? Las tribus beduinas del sur estaban indignadas. Bedouin tribes that were in the south were incensed. I was certain that there were going to be clashes between them and Estaba seguro de que iba a haber enfrentamientos entre ellos y las fuerzas de seguridad. Solo estaba esperando que ocurriera. No ocurrió, porque nadie quiere ver una guerra civil interna. La caracterización que hiciste, vinieron desde el otro lado del mundo para luchar contra los árabes, es una caracterización estadounidense. Nadie aquí en Siria lo vio de esa manera. Nadie pensó que los británicos vinieran a luchar, o que los canadienses vinieran a luchar, o que los egipcios vinieran a luchar y matar árabes en Siria. Eres la primera persona a la que oigo decir eso. Nadie aquí lo ve así, porque no era real. nobody here looks at it like that. Because it wasn't real. Well, I appreciate the American Bueno, rebuttal. aprecio la réplica estadounidense a mi perspectiva estadounidense. Entonces, ¿crees que hay un futuro para Siria como sociedad multiconfesional? As a multi-confessional society. Absolutely. Absolutely. You know, there was a meeting Absolutamente. that took place about, Absolutamente. 6 days ago. ¿Sabes? Hubo una reunión que tuvo lugar hace unos 5 o 6 días. Fue una reunión entre miembros de la comunidad musulmana, la comunidad judía y la comunidad cristiana, e incluso Thomas Barak hizo acto de presencia. And one of the Uno de los asistentes drusos me dijo algo que me impactó mucho. Me dijo, Bilal, nuestras comunidades nunca han luchado entre sí por motivos religiosos. Y me quedé allí escuchándole, pensando que, si miras lo que está ocurriendo en Suwaida, como sabéis, no están luchando porque sean drusos, o por los chiíes, o por diferencias de creencias. No están luchando por eso. Las comunidades cristianas, cuando organicé una manifestación por los derechos de los presos, ¿quién fue uno de los principales oradores que acudió a la manifestación que organicé? who's one of the main speakers that came to the rally I put together? It was Father Jihad. Father Jihad. Era el padre Jihad. El padre Jihad, que es un nombre extraño para uno de los líderes de la iglesia. Cuando fui allí y me senté a hablar con algunas de las personas de la iglesia y demás, son gente normal, tío. Todo este asunto sectario, te lo digo, en gran parte se está fomentando con fines externos. Ahora los israelíes quieren con muchas ganas intervenir en Suwaida para poder quedarse con Suwaida. Quneitra, que está a ambos lados, y en medio está Daraa. Daraa es una provincia donde Benjamin Netanyahu dijo en marzo que no permitiría tropas del gobierno en la frontera sur de Siria. Y hasta ahora, eso es lo que ha ocurrido. Creo que todo el sur de Siria se perderá a manos de los israelíes antes de que acabe el año. Eso es lo que creo. No significa que vaya a pasar, pero es lo que predigo. Creo que eso es lo que va a suceder. I am predicting, I believe, is going to take place.
So my point here is that Así que mi punto aquí es que los egipcios que vinieron a luchar, muchos egipcios, cristianos coptos en Egipto, nadie los molesta. En Estados Unidos, tienes judíos en Brooklyn, tienes cristianos, tienes rastas, tienes de todo. En Gran Bretaña pasa lo mismo. Muchas de las nacionalidades que están aquí en Siria como combatientes están acostumbradas a las minorías, están habituadas a ellas. Y nadie está ahí diciendo, tío, ¿sabes qué? Tenemos que ir a matar a unos cristianos. Nunca he oído a nadie decir algo así. Por supuesto, creo que eso encaja con la narrativa de quienes tienen motivos ocultos para avivar y fomentar ese tipo de retórica. Pero no es real, y desde luego no es una opinión predominante. Ni siquiera se habla de ello, mucho menos que sea una opinión real. a prevailing opinion, it's not even talked about, let alone it being a real opinion. Well, time will tell. Bueno, el tiempo lo dirá. Hasta ahora, en mi opinión, no va muy bien. Y tú has ofrecido una visión muy crítica, pero como dices, matizada. Creo que todos los que han visto este diálogo han sacado mucho provecho de él. Definitivamente podría haberse convertido en un debate, pero creo que en este momento es mejor mantener un diálogo y beneficiarnos de lo que sabes. Ambos somos transparentes sobre de dónde venimos y cuál es nuestra perspectiva. Así que, Bilal Abdulkarim, de On the Ground News, ahora mismo en el norte de Siria. Muchas gracias por acompañarnos en The Grey Zone. In Syria, thanks so much for joining us at the Gray Zone. Thank you for Gracias por invitarme y un saludo a todos los espectadores. viewers.